Buenos días, o buenas noches, o buenas tardes, dependiendo de la hora que me estén viendo este video. Me presento de vuelta, mi nombre es Gabriel Ojeda Grossi y vamos a estar trabajando en esta ocasión, como bien dice acá, el tema número 8, la materia de ciencias sociales. Bien, sin más preámbulo y para hacerlo más corto el video, vamos a ir al tema 8. Bien, ahí les coloqué el tema número 8 y en este tema nosotros vamos a trabajar el Neolítico y los grandes cambios que hubo en el planeta cuando terminó la era de hielo. Recordemos que en los temas anteriores habíamos visto todo lo que era la glaciación, todo lo que eran las teorías de migraciones desde el continente europeo y Oceanía hasta el continente americano. Bueno, en este periodo nosotros tenemos el fin de la era de hielo. Esa era de hielo que muy probablemente influyó muchísimo en que llegaran al territorio americano los primeros habitantes llegados desde Asia por el estrecho de Bering. Ahora bien, ¿qué cambios hubo en el planeta? Que es de hecho una de las preguntas que ustedes tienen ahí abajo en el tema número 8. Los cambios que hubo en el planeta en sí fueron que a partir del 10.000 a.C. se empezó a calentar el planeta. Las grandes placas que cubrían toda la parte norte de Asia y la parte norte de América, y la parte norte, claro está, de Europa, se empezaron a derretir. Esas grandes placas que cubrían gran parte del planeta se empezaron a derretir. Ahí para que se den una idea les voy a poner una imagen. A ver, ahí está. Bien, acá tengo la imagen del Chrome. Toda esta parte norte que ustedes pueden ver acá, toda esta parte norte del continente americano, toda esta parte, que yo le estoy pasando por acá arriba, toda esta parte antes estaba cubierta por grandes bloques de hielo. Esos bloques de hielo empezaron a derretirse, ¿bien? Debido a que esos bloques de hielo se empezaron a derretir, el nivel del agua empezó a subir. Recordemos que antes esos bloques de hielo retenían gran parte del agua de los océanos. Como se empezaron a derretir esos bloques de hielo, entonces el nivel del agua empezó a subir. Subió unos 100 metros más alto de lo que estaba antiguamente. Ahora bien, ¿quedó ahí solamente la cosa? Pues no. Hubo cambios también en lo que es la vegetación y en lo que es los animales. En lo que es la vegetación empezó a abundar más que antes todo lo que era la vegetación. Ahora que no hay grandes cantidades de placas de hielo, había más tierra al descubierto y en esa tierra empezó a crecer más plantas que antes. Toda esta parte norte, que antes estaba cubierta totalmente de hielo, empezó a abundar más la vegetación. Ahora bien, ¿qué pasó con los animales? Bueno, básicamente los animales que estaban adaptados al frío querían seguir teniendo el frío, así que empezaron a migrar hacia el norte buscando climas más fríos. Muchos animales que estaban por acá en el centro de Europa, como pueden ver acá en el centro, todo lo que es Austria y todo lo que es Ucrania, empezaron a migrar más hacia el norte, buscando los climas más fríos. Ahora bien, ¿pasó así con todos los animales? Pues no, la verdad es que no. Algunos otros animales que estaban adaptados al frío no pudieron soportar los nuevos cambios del clima, como fue en el caso de los mamuts, y terminaron extinguiéndose. Bien, bueno, vamos con lo siguiente. Bien, ¿cómo reaccionaron los grupos de seres humanos ante el cambio climático? Bueno, ahí estamos la cuestión. ¿Cómo fue que reaccionaron? Los distintos seres humanos cambiaron, o mejor dicho, reaccionaron de forma distinta al cambio climático. Algunos de ellos, como bien dice por acá arriba, algunos humanos frente al cambio climático reaccionaron. Se especializaron en la caza de animales más pequeños, como el caso de los zorros, los lobos o incluso los ciervos, para completar su dieta. Otros seres humanos, como vieron que los animales de gran tamaño, que estaban adaptados al frío, migraron hacia el norte, lo que hicieron fue también migrar hacia el norte. O sea, siguieron a los animales que antes cazaban, esos animales de gran tamaño, como el caso de los bisontes. Ahora bien, hubo un tercer grupo de seres humanos que en lugar de migrar hacia el norte o empezar a también cazar estos animales más pequeños, empezó a criar animales.
Y ahí empezó a aparecer algo que no era conocido por los seres humanos hasta ese momento, que era justamente la ganadería. Esta ganadería permitía que los seres humanos, en vez de estar buscando al azar estos animales que antes cazaban, los empezaran a criar y así asegurarse de que iban a tener el alimento y el sustento. Estos mismos seres humanos que practicaron la ganadería también empezaron a practicar algo llamado la agricultura. Recuerden, la agricultura. En lugar de estar buscando al azar el alimento en distintos lugares, empezaron a trasladar estas plantas a un sector determinado, empezaron a cuidar estas plantas, empezaron a sembrar las semillas de estas plantas y empezaron a cultivar sus propios vegetales y frutas. Y de esta manera lograron asegurarse el alimento, practicando lo que se conoce como la agricultura. Palabra fundamental. Gracias a esta agricultura y a esta ganadería, nosotros dimos por finalizada, o finalizado mejor dicho, el Paleolítico y empezamos el periodo conocido como el Neolítico. Recuerda, con la práctica de la agricultura y con la práctica de la ganadería, empezó el Neolítico, que significa piedra nueva. Bien, ahí se lo marqué ahí arriba para que quede más claro todavía. El desarrollo de la agricultura y la ganadería fue una de las características más importantes de la etapa de la historia de la humanidad, dando inicio al Neolítico. En sí, gracias a esta agricultura y a esta ganadería, nosotros pudimos asegurarnos el alimento. Y ya no necesitábamos practicar el nomadismo, que era ir de un lugar a otro sin tener un rumbo fijo, tratando de conseguir el alimento en la naturaleza, de manera silvestre o cazando animales al azar. Gracias a la práctica de la agricultura y la ganadería ya no necesitábamos trasladarnos de un lugar a otro. Dejamos la vida nómada y empezamos la vida sedentaria. Sedentarismo significa justamente eso, tener un lugar fijo en donde habitar y no trasladarnos a otro sitio. Bien, una vez aclarado esto y resaltado también, vamos con lo siguiente. Acá, el desarrollo de las distintas regiones y diferentes cultivos. Como ustedes sabrán, la agricultura no se desarrolla en cualquier lugar, se tiene que cumplir ciertas características. Los primeros lugares en donde se desarrolló la agricultura eran en unos lugares muy específicos. A ver, les voy a mostrar el mapa, si les muestro bien, en los 4 lugares en donde se desarrolló la agricultura. A ver, ahí estamos. Bien, el primero que nosotros tenemos es justamente acá, en Egipto. Concretamente acá a orillas del río Nilo. A orillas de este río Nilo se desarrolló la agricultura. También a orillas de acá, de estos dos ríos, acá en lo que hoy es Irak y parte de Siria, se desarrolló la agricultura en Mesopotamia. El otro territorio en donde se desarrolló la agricultura es precisamente en el territorio chino. Y el otro lugar en donde se desarrolló la agricultura es por acá. Acá precisamente, en Mesoamérica, más concretamente el actual territorio mexicano. Ahora, si nosotros miramos con atención, voy a cambiar la forma del mapa, ahí estamos. Estos territorios en donde se desarrolló la agricultura tenían cierta cercanía, o mejor dicho, estaban muy alineados unos con el otro. Si nosotros vemos el mapa, podemos darnos cuenta de que México, Egipto, Mesopotamia y China estaban más o menos cerca de la línea del Ecuador. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente debido a que estaba en su cercanía en la línea del Ecuador, estos territorios gozan de uno de los mejores climas que hay en el mundo. ¿Es casualidad? Pues no, la verdad es que no es casualidad, porque precisamente debido a que están muy cerca de la línea del Ecuador, tienen muy buenos climas. Las plantas necesitan
sol, tierra y agua para poder sobrevivir. Y en esos lugares teníamos gran disponibilidad de agua dulce, o sea, de ríos, teníamos también unos climas muy buenos y también teníamos abundancia de tierras fértiles. No es casualidad que la agricultura se haya desarrollado por primera vez en esos cuatro territorios. Recordemos, México, Egipto, Mesopotamia y China. A lo largo del año nosotros también vamos a desarrollar lo que es la cultura de Mesopotamia, la cultura de Egipto, también vamos a ir por la cultura de Grecia y finalmente con la cultura de los romanos. Pero los primeros lugares donde se desarrolló la agricultura son estos cuatro: México, Egipto, Mesopotamia y China. Bien, una vez ubicados los cuatro territorios, vamos con lo siguiente. Bien, yo les dejé acá unas imágenes de los principales alimentos que se cultivaban en cada uno de los territorios. Por ejemplo, en el caso de Egipto, que es un país africano, tenemos el caso de el trigo, la cebada, el mijo, la habas, perdón, el limo, la vid y el olivo. Bueno, una breve descripción de qué se hace con cada uno de estos productos. Con el trigo, primero que nada, se hace la harina. Hasta ahí vamos bien. Con la cebada también se puede hacer lo que es la cerveza. El mijo es un tipo de grano que se suele utilizar en los guisos. También a veces se le suele utilizar para el pan, pero les da un gustito medio amargo como el del pan integral, para que se hagan una idea de cómo será la harina de mijo. Las habas se pueden cocinar directamente en los guisos. El caso del limo es un tipo de planta, ¿sí? Un tipo de planta de la cual se extrae una especie de seda del tallo que se utiliza para, no para comer, aclaro, se lo utiliza para la ropa, para crear ropa. La vid es la que justamente da la uva. Y como último producto tenemos la aceituna, que además de poder comerse directamente o en las pizzas y demás, también se utilizan para fabricar el aceite, más concretamente el aceite de oliva. Bien, si nosotros bajamos un poquito más, podemos ver otros productos que por ejemplo se utilizaban en lo que es China. Tenemos, por ejemplo, el caso del arroz, que prácticamente es el principal producto, mejor dicho, lo que más se consume en todo el continente asiático. De vuelta al mijo, tenemos el algodón y tenemos la soja, ¿sí? Después, en Mesoamérica, nosotros teníamos productos como, por ejemplo, la calabaza, que nosotros podemos ver acá, el maíz, el chile, que es un vegetal bastante picante, aquel que quiera comerlo es bajo su cautela, y los frijoles, que bueno, se pueden comer directamente en estofados o hervirlos. Después, en otros territorios que tenemos en los Andes centrales, a ver, vamos a bajar un poquito más. Tenemos de vuelta la calabaza, el ají, los frijoles y el algodón. Estos son algunos productos que se cosechaban en un principio. Yo para que se hagan una idea de qué productos se comercializaba en un principio, ya que en sí toda la canasta alimenticia que tenemos hoy en día es mucho más variable que lo que existía en ese momento. Ya les digo, en sí la prioridad era conseguir el alimento, que supieran mejor o peor es cosa de preferencia de cada uno, pero en sí la cantidad de alimentos que se consumía en ese entonces no variaba bastante en comparación con lo que tenemos hoy en día, que es una variedad muchísimo más grande que en la antigüedad. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de la vida en las aldeas. Bien, la vida en las aldeas en sí en el Neolítico todavía se utilizaban herramientas que eran de piedra, ¿sí? Esto es lo que quiero aclarar. El tipo de piedra que se utilizaba mayormente era una piedra llamada sílex. Y ustedes dirán, ¿qué tipo de piedra es este? Bueno, básicamente la piedra sílex es un tipo de piedra volcánica que es de color negro. A ver, les voy a poner una imagen para que se hagan una idea. Bien,
Ahí, como pueden ver, tenemos una piedra sílex, que justamente la piedra sílex es un tipo de piedra volcánica, similar a un cristal. Esta piedra, al tallarse, al golpearse una piedra contra la otra, se desprendían pequeños fragmentos que después se utilizaba para las lanzas. Se ataba ese fragmento afilado a una lanza y después se utilizaba como herramienta de caza o como herramienta para el uso diario. ¿Cuál es la ventaja y la desventaja de esta piedra sílex? Que aunque no lo crean, esta piedra sílex se puede tallar y conseguir un filo extremadamente alto. Un filo tal que incluso puede cortar la piel de un animal tranquilamente. La desventaja es que justamente como es un cristal se rompe muy fácilmente, así que como desventaja es eso, de que su durabilidad o su dureza no es muy buena que digamos. Esa sería la desventaja. Bien, volviendo al texto, justamente otro de las herramientas que se utilizaba mucho en aquel entonces era precisamente el mortero, que yo se los marqué por acá, el mortero de piedra. En el manual, en el tema 8, no está la imagen del mortero, está un poquito más abajo. Si bajamos un poquito, acá estamos. Acá está la imagen del mortero, que es esta que ustedes pueden ver acá arriba, ¿sí? Esta es la imagen del mortero. Fíjense, acá también tenemos una imagen de la piedra sílex. Bueno, este de acá es el mortero. Este mortero se utilizaba para triturar plantas y verduras y también granos, para que después se puedan crear tés o harina o algún otro elemento como infusiones o incluso triturar plantas medicinales. Este mortero incluso hoy en día se lo utiliza. No es una herramienta que, por así decirlo, se haya quedado en el olvido. Si nosotros visitamos el norte argentino, podemos encontrar también morteros que se utilizan hoy en día para poder preparar tés. Pero bueno, nos estamos yendo de tema. En sí, este mortero era otra de las herramientas que se utilizaba. También se desarrolló algo conocido como la alfarería. Y ustedes dirán, ¿qué es la alfarería? Bueno, en la naturaleza uno de los productos que más abundaba era justamente el barro y la arcilla. Y estos dos productos se utilizaban para poder fabricar cuencos y vasijas de barro y arcilla, que son de cerámica. Y ustedes dirán, ¿cómo será eso? Ahí les pongo una imagen para que vean qué se... Ahí tenemos la imagen. Precisamente todas estas vasijas que ustedes pueden observar acá son hechas de barro y arcilla. Y ustedes dirán, ¿qué es la arcilla? Bueno, la arcilla es un mineral que se encuentra debajo de la tierra. No a mucha profundidad, si para agregar más información, no se encuentra a mucha profundidad. De hecho, uno de forma casera puede cavar un pozo en el suelo y llegado a unos 1 o 2 metros de profundidad pueden llegar a encontrar a una tierra que es media blancuzca, que es mayormente conformada por arcilla. Esta arcilla, al cocinarse junto con barro, se fabrica justamente estos utensilios, estas vasijas, estos cuencos, estos cacharros, se utilizaban para poder almacenar agua o incluso cocinar. Y esta técnica se desarrolló precisamente en esta época, en el Neolítico. Gracias a esta técnica se pudo almacenar alimentos de manera más eficiente sin tener que recurrir a, por ejemplo, no sé, restos de animales o pieles de animales. Ya directamente con estas vasijas se podían almacenar alimentos mucho mejor para el invierno. Ahora bien, vamos a lo siguiente, la conformación de las aldeas. Bien, lo siguiente que nosotros tenemos es cómo se conformaban estas aldeas. Estas aldeas no se hacían en un lugar al azar, como ustedes pueden ver en esta imagen de acá al costado, no se hacían en un lugar al azar. Las aldeas, vamos, mucho las casas, estaban hechas de paja, de tierra, de barro, de madera y eran bastante rudimentarias. Ahora bien, estas aldeas no albergaban una gran cantidad de población. Tenían que establecerse cerca de una fuente de agua potable y tenía una población de más o menos de unos 200 a 400 personas vivían en estas aldeas. Tenían que estar establecidas cerca de fuentes de agua para precisamente poder suministrar agua a los cultivos, para poder, obviamente, abastecer a las plantas.
También necesitaban agua dulce para poder consumir, para que los seres humanos consumieran, y también los animales que se iban a criar y cuidar, como el caso de las cabras, las ovejas, las vacas, en algunos casos también. Estos animales eran criados y cuidados en las propias aldeas y fortalecían el mantenimiento de la población. Todos en este poblado tenían que contribuir en algo, hasta el jefe de la aldea. Todos tenían que trabajar. Por eso se decía que este tipo de aldeas que empezaron a existir se las denominó como aldeas de estilo comunal o una sociedad de estilo comunal, porque todos tenían que colaborar en el sustento de la comunidad y todos tenían que trabajar y colaborar para que la comunidad prospere. Bien, y como último punto que nosotros tenemos que destacar es justamente las construcciones megalíticas. Como el ser humano tenía abundancia de alimentos, empezó a darle rienda a la creatividad y empezó a crear nuevos elementos y empezó a desarrollar ciertas costumbres o tradiciones o creencias inclusive. Estas creencias estaban relacionadas también con estos monumentos de piedra que tenían un significado especial. Estos monumentos de piedra se los llamó monumentos megalíticos. Estos monumentos megalíticos teníamos de varios tipos, dependiendo de la forma de su elaboración o la forma de su construcción, tenían distintas funciones. En primer lugar, que nosotros tenemos señalado acá arriba en negrita, son los monolíticos o menhires. Estos monolíticos o menhires son construcciones de una sola piedra que se servían más que nada para poder orientarse, o sea, para establecerse un punto de referencia para poder ubicarse, orientarse, o eran utilizados también como monumento ceremonial de tipo religioso, funerario e incluso artístico. Si nosotros vemos las imágenes que nosotros tenemos acá abajo, estas tres que tenemos acá arriba, estas tres construcciones de piedra, esta y esta, ¿cuál creen que es justamente el menhires o monolítico? Les doy un momento. Sí, es la del medio, la número 2. La número 2 es precisamente un menhires. Este menhires era colocado mayormente en medio de un territorio para poder guiarse. Recordemos que en esa época no existían los mapas, todavía no existían. Entonces, para poder guiarse, dejaban estos menhires muchas veces en mitad del camino, a un lugar que ellos querían llegar. Por ejemplo, no sé, supongamos que el poblado A quería ir a visitar al poblado B, pero ¿cómo llegaban hasta allá? Bueno, precisamente dejaban estos menhires a unos cuantos kilómetros de distancia del poblado, y después desde este menhires hasta otro dejaban otros menhires en mitad de camino para ir guiándose como si fueran flechas para poder guiarse hasta el poblado vecino. Esta técnica se utilizó hasta que se empezaron a fabricar los mapas, pero en sí para poder orientarse y guiarse se usaba mucho estos menhires. El siguiente que nosotros podemos mencionar, que lo tenemos por acá arriba, son los dólmenes. Este que ustedes pueden ver acá, los dólmenes. Esta palabra acá, dólmenes. Estos dólmenes son una masa de piedras que están construidas, son varias piedras en posición vertical y una losa o piedra apoyada en la parte superior de estas colocadas en forma vertical. Si nosotros vemos las imágenes que nosotros tenemos acá abajo, ¿cuál de estas tres que dice que son varias losas puestas en forma vertical paradas, y una en forma horizontal, acostada, cuál de estas tres dicen que es un dólmenes? Les doy un momento. Muy bien, la número 3 es el dólmenes. Estos dólmenes eran utilizados más que nada como para poder establecer un sepulcro colectivo o marcar un territorio y reclamar un territorio como propio. Muchas veces estos dólmenes se colocaban en cementerios o también se colocaban en un territorio para indicar que ese territorio es parte de tal poblado o de tal otro.
Bien, y como último de referencia que nosotros tenemos son estos de acá, los cromlech. Acá esta palabrita que ustedes tienen acá dice cromlech. Estos cromlech también era un monumento megalítico de esta época, pero este era mucho más complejo que los anteriores. Estaba conformado por toda una serie de piedras, todas amontonadas así en forma vertical, y por encima de estas piedras en forma vertical teníamos unas cuantas piedras en forma horizontal. Estos cromlech se destacaron porque se construyeron más que nada en Gran Bretaña y parte de justamente de Francia, la península ibérica, Dinamarca e incluso Suecia. Ahora bien, estos territorios, vamos, mejor dicho, estos cromlech, tenían la característica de que eran utilizados supuestamente para albergar a los espíritus, de los muertos obviamente. También como santuario se lo suele utilizar. Bien, eso sería todo el contenido del tema número 8. Para hacer las actividades o el cuestionario, ustedes tienen acá abajo y acá también tienen unas imágenes. Lo ideal es que justamente estas tres imágenes que ustedes ven acá de piedra acá arriba, la número 1, la 2 y la 3, le coloquen el nombre correspondiente. Ahora bien, la imagen 4, nosotros habíamos mencionado que era un mortero. Y la imagen 5, que podemos ver ahí también, es una piedra en punta de lanza sílex. Una vez colocada el nombre de cada una de estas imágenes, procedemos también al cuestionario. El cuestionario que nosotros tenemos es este de acá y es bastante sencillo. A ver, me voy a correr la cámara, si lo pueden ver, ahí estamos. Estas son las preguntas que tendrían que contestar, ¿sí? Una vez contestadas, bueno, me la entregan a mí, así les pongo los puntos de mérito correspondientes y pongo tarea completada. Bien, con eso finalizamos el tema número 8.